Hola niños, ¿cómo están? Hoy con el equipo de convivencia, orientación y protección queremos contarles la historia de un científico muy interesante. Este científico explicó cómo funciona el universo. Él es Albert Einstein. Imagínate que cabalgas montado en un rayo de luz. ¿Qué pasaría? ¿Verías el rayo o estarías a oscuras? Puede parecer una pregunta disparatada, de ese tipo de cosas que solo se le ocurren a los niños y que cuando lo escucha un adulto se pone muy serio y dice: eso no tiene sentido. Esta es la pregunta que yo me hice cuando tenía algunos años más que tú. En lugar de olvidarme de ella, pensando que era una tontería, intenté buscarle una respuesta. Al hacerlo, descubrí cosas increíbles sobre cómo funciona el universo y la naturaleza. Tantas que muchos me consideran el científico más importante de la historia. Mi nombre es Albert Einstein. Esta es mi historia. Nací en Ulm, en Alemania, en 1879, unos meses antes de que un inventor llamado Thomas Alva Edison presentara al mundo la bombilla eléctrica. Así que la bombilla y yo nacimos en el mismo año, casi como si fuéramos gemelos. Además, al poco tiempo, mi padre Hermann y mi tío montaron juntos una fábrica de aparatos eléctricos. Bien podría decirse que desde que nací, mi vida estuvo rodeada de luz y electricidad. Este soy yo. Mi madre se llamaba Pauli. Ella no tenía nada que ver con la electricidad, pero iluminó mi vida con dos enseñanzas fundamentales. De ella aprendí a ser paciente y a tocar el violín. La música siempre fue para mí un aliado inseparable. Me ayudaba a pensar en mis propias cosas. Esta es la bombilla. La verdad es que mis comienzos no fueron muy prometedores. De pequeño tenía una cabeza desproporcionada, demasiado grande, como una bombilla. Además, no empecé a hablar hasta los 3 años. Y al principio repetía todas las palabras que decía. En fin, no parecía muy brillante. No me gusta sopa, no me gusta sopa, no me gusta sopa. Albert, acábate el plato o no podrás ir a jugar. Está claro que no hay que fiarse de las primeras impresiones. En aquel momento nadie habría dicho que iba a convertirme en uno de los mayores genios de la historia. Era tan solo un chico tranquilo y un poco tímido, al que le gustaba pensar y jugar con las construcciones. ¡Yo jugar! Cuando tenía 4 años, mi padre me hizo un regalo que me cambió la vida. Una brújula. Parecía magia. Hiciera lo que hiciera, la aguja se orientaba siempre en la misma dirección. Si me daba la vuelta, si me subía a la cama, si hacía el pin. Albert, cariño, ¿qué haces colgado de la lámpara? ¡El norte! Papá, apunta al norte. ¿Cómo era posible que la aguja supiera siempre hacia dónde apuntar? La naturaleza escondía misterios fascinantes que yo quería entender. Aunque es cierto que tardé en empezar a hablar, hay otras cosas que se dicen de mí que no son verdad, como que no era buen estudiante o que no se me daban bien las matemáticas. En realidad, nunca tuve problemas con las notas, y si algo me apasionó desde niño fueron la ciencia y las matemáticas. Lo que no me gustaba era cómo enseñaban en el colegio. Cuando yo era pequeño, en Alemania, todo funcionaba como en el ejército, con órdenes y más órdenes. Teníamos que vestir de uniforme, marchar como si fuéramos soldados y lo peor de todo, no se podía preguntar nada. Cuando el cielo se cubre de nubes y empieza a llover, «Profesor, ¿por qué llueve?» Albert, otra vez con sus preguntas, cállese y no moleste. Pero a mí me encantaba preguntar. ¿Cómo se puede aprender algo sin entender el porqué? Al acabar con mis estudios, no conseguí ningún empleo en la universidad, que es lo que me habría gustado. Cuando les preguntaban a mis antiguos profesores si yo servía para eso, no hablaban demasiado bien de mí. Se empeña en pensar por su cuenta.
Si una explicación no le parece correcta, la discute en lugar de aceptarla sin más. No para de hacer preguntas. El único empleo que encontré fue en la oficina de patentes de Berna, donde los inventores presentaban sus ideas. No era el mejor lugar para convertirse en un científico famoso, pero tenía sus cosas buenas. Como no había mucho trabajo, disponía de tiempo de sobra para pensar en los rayos de luz y hacer cálculos. En 1905 todo cambió. Mis cálculos empezaron a dar unos resultados asombrosos, conclusiones a las que nadie antes había llegado. Descubrí, por ejemplo, que el espacio y el tiempo no son siempre iguales. Una hora no es siempre una hora. Si algo viaja muy rápido, el tiempo pasa más lentamente. Me encantaba hablar de ello con mi esposa Mileva, que también era una excepcional científica. Mileva, si viajas en un cohete millones de kilómetros por hora, ¿el tiempo iría más despacio? Albert, ¿quieres enviarme al espacio? Ni en broma, pero imagínatelo. Pasarían cosas increíbles, como que después de 40 años yo me habría hecho viejo, pero tú solo habrías envejecido unos 15 años. ¡Qué suerte para ti! También descubrí que nada, absolutamente nada, puede superar la velocidad de la luz, que es de casi 300.000 kilómetros por segundo, ni las mejores naves espaciales que se inventen en el futuro. Es imposible. Todas estas ideas se conocen como la teoría de la relatividad espacial. Poco después conseguí por fin una plaza en la universidad. Llegué incluso a ser profesor en Berlín, donde estaban los mejores científicos de la época. Mi sueño empezaba a cumplirse. Pero no por eso dejé de hacerme preguntas. Ahora quería entender la fuerza de gravedad, esa que hace que los objetos caigan al suelo, que la luna gire alrededor de la Tierra y los planetas alrededor del Sol. Era como descubrir el secreto del universo. Pero señor Einstein, si eso ya lo explicó hace mucho tiempo Isaac Newton, que era un genio. Sí, pero hay algo en la explicación de Newton que no me cuadra. Quiero volver a pensarlo. ¡Qué manía con cuestionarlo todo! Estuve 8 años trabajando en mis investigaciones. Tuve que hacer muchos cálculos y operaciones muy complicadas. Por fin, en 1915 pude dar a conocer los resultados. Una vez más, contenían descubrimientos sorprendentes. Aunque no lo vemos, los objetos muy grandes hacen que el espacio se curve, como cuando te sientas en una cama elástica. Eso es la gravedad. ¿Está seguro, señor Einstein? Sí, incluso los rayos de luz se curvan al pasar cerca de un cuerpo enorme. ¿Y cómo llamará esta nueva teoría? No sé, pensaré algo original. Teoría de la relatividad general, por ejemplo. En 1919 se organizó una expedición para comprobar mi teoría. La idea era aprovechar un eclipse de sol para ver si la luz de una estrella se desviaba al pasar cerca del sol. El experimento fue un éxito. La luz no viajaba en línea recta. De repente me hice más famoso que cualquier estrella de la música. Todo el mundo me conocía, y eso que aún no existía la tele. Señor Einstein, mire la cámara y sonría, por favor. Señor Einstein, ¿podemos hacerle una entrevista? Señor Einstein, ¿puede firmarme un autógrafo? En 1921 me dieron el Premio Nobel de Física, aunque curiosamente no por la teoría de la relatividad. Pero en Alemania, donde vivía, una persona increíblemente malvada se hizo con el poder. Su nombre era Adolfo Hitler. Para él, la culpa de todos los males lo tenían los judíos, a los que había que matar. Como yo era judío, tuve que escapar del país y me fui a Estados Unidos. Poco después empezaba la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos seguí estudiando y haciéndome preguntas. Mi último proyecto fue encontrar una teoría que lo explicara todo, absolutamente todo. Aunque ese fue mi último proyecto científico, me dediqué también a otros temas.
Tras el nazismo y la guerra, me había dado cuenta de que en la vida también hay otras preguntas importantes a las que dar respuesta. ¿Por qué hay guerras si son algo espantoso? ¿Por qué las personas se matan unas a otras? Decidí aprovechar mi fama para defender la paz. Así lo hice hasta el final de mis días y por eso firmé una famosa carta contra las armas nucleares. Seguro que mis ideas te han parecido un poco raras. Ya sabes, eso de que el tiempo no es siempre igual. ¿Te acuerdas del experimento del cohete? ¿Que el espacio se curva o que los rayos de luz se desvían? Es normal, porque hace falta velocidades muy altas, distancias enormes o cuerpos gigantescos para que podamos notar esos efectos. Pero son reales. Desde que publiqué mis teorías se han hecho infinidad de experimentos que así lo demuestran. Y por raras que parezcan, en los últimos 100 años estas ideas nos han servido para muchísimas cosas. Gracias a ellas se inventaron los GPS, por ejemplo, y se descubrió que el universo y todo lo que existe se originó a partir de una gran explosión hace casi 14.000 millones de años, el Big Bang, o que en el cosmos existen agujeros negros que son como grandes aspiradoras de las que nada puede escapar, ni siquiera la luz, cosas que antes ni se nos habría ocurrido imaginar. Me llamo Albert Einstein y esta fue mi historia. Desde pequeño sentí una enorme curiosidad por entender cómo funcionaba la naturaleza. No paraba de hacerme preguntas, como todos los niños. El único secreto de mi éxito es que al hacerme mayor no perdí esa costumbre. Por muy convencida que estuviera la gente de algo, yo lo cuestionaba si no lo veía claro. Dudar y preguntar no hace daño a nadie. Conseguí demostrar que algunas de las cosas en las que se creía desde hacía cientos de años eran incorrectas y propuse la solución. Me convertí así en el científico más famoso de toda la historia. Pero espero que algún día alguien, quizás tú, tenga ideas mejores que las mías. Albert solía cuestionar lo que le enseñaba, tratando de buscar soluciones diferentes. ¿Te has sentido alguna vez cuestionado por pensar distinto? ¿Te crees capaz de persistir como Albert Einstein en la búsqueda de tu sueño? Te dejo un desafío. Investiga cómo su descubrimiento de la energía nuclear se mal ocupó en una guerra y coméntalo con tu profesora la próxima semana.